Hola María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Pues muy bien también. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Bloody Marys, por favor. En este capítulo no voy a preguntar a María cómo está, ni ella me va a preguntar a mí, porque estamos como la mierda, la verdad. Sí, de hecho, eso es Es de mentira. Es un fake. Es de mentira. Llevamos una semana fatal. María está lisiada. Yo tengo, ¿cómo era? Faringitis y bronquitis. Estoy con antibióticos. Ella está con unos poquitos de opioides y relajantes musculares. Sí, o sea, la edad, cariño, no perdona. Desde los 30, si no has llegado todavía, todo cuesta abajo y sin freno. Y hemos decidido no hacer un Carmina Ordóñez. Sí, no, está feo, que no. Imagínate que estamos aquí grabando, que si ya nos vais a ver lentas un poquito y un poquito espesitas. Sí. Pues imagínate si le metemos pastillotes y alcohol. No está bonito, no está bonito. Así que ese es el resumen de nuestra mierda de semana. Estamos vivas. Estamos vivas. Esperemos que la siguiente semana estemos mejor. Y lo que sí que voy a decir es que hay sorteo, ¿vale? Que yo dije que si nos decían como 2 o 3 personas que para adelante, que nosotras íbamos con todo, porque somos así, pero que no queríamos que participaran nada más nuestras madres. Sí, está feo. Está feo. Sabemos que iban a participar. Sí. Sí. Entonces, chiquis, participad, que no le toque, que después dicen los sorteos están trucados, le tocan a amigos, le tocan a su familia, si es que no participáis. Pero está muy chulo el premio, bueno, a mí me gusta el premio. A mí también. Está de hecho, nos hemos pedido también uno para cada una porque se nos ha antojado. Sí. y nada, espero que os guste y participa. Y nada, empezamos prontito hoy. Sí, sin más dilación. Sin más dilación, empiezo yo. Venga. Voy a beber un buchito. Por cierto, si tengo la voz como el culo, es que no respiro, ¿vale? No puedo respirar. Qué fatal todo. Bueno, pero el tomate tiene mucha vitamina C. Sí, es verdad, es verdad. Pues hoy traigo un caso español, porque me encantan los casos españoles. Y bueno, es un caso súper famoso, súper mediático, súper loco, que no sé si esa es la palabra, pero es un claro ejemplo de cómo alguien puede aparentar o puede engañar o puede hacer creer a todo el mundo una cosa que no es, como las apariencias engañan, ¿no? Era especialista en Instagram, en crear vida. No, todavía creo que en esta época no había tanto desarrollo de redes sociales, pero era un rollo Rey del Cachopo, un rollo El Pequeño Nicolás, ¿no? Que es como, no sé por qué hay gente que te cuenta la milonga más gorda del mundo y tú te la crees. Capacidad de convicción, esa seguridad en uno mismo, ¿no? Sí. Y luego me pasan cosas un poquito más fuera de lo normal y digo, no la voy a contar porque la gente no se la va a creer. Pues lo mismo. Bien. Pues hoy vamos a hablar de Juan Carlos Aguilar. Vale. Más conocido como el falso monje Shaolin, ¿vale? Vale. Porque era falso, no era de verdad. Bueno. Pues nos vamos a ir al País Vasco. Pido perdón por la tos. Nos vamos al País Vasco, a Bilbao. Estamos en 2013, que sí que había redes sociales, pero yo creo que esto era más Facebook, ¿no? Que otra cosa lo que había en esta época. Sí, a lo mejor 20, ¿no? No, ya no era época 20. Ya 20 cayó, me parece a mí, o estaba dando los últimos coletazos, y yo creo que aquí la gente era Facebook y Twitter, quizá. Vale. Pues bueno, junio de 2013, ¿vale? El 2 de junio, para ser más exactos. Y en el centro de Bilbao, una señora, Verónica, era por la mañana, iba paseando, iría al trabajo, iría a su casa, no lo sé. Cuando pasa por delante de un gimnasio de artes marciales que había allí, el Zen 4, y escucha unos gritos y ve cómo una mujer negra, según ella, intenta
escapar del gimnasio y como alguien le tira para atrás. Vale. Entonces la mujer llama directamente a la Archancha, que no sé si se pronuncia así. A mí me ha sonado Sí, bien, ¿no? pero no tengo mucha La idea, Archancha. también te digo. La Archancha es que nos sigue gente que no es española y estoy muy orgullosa de ello. La policía del País Vasco. Por ejemplo, en Cataluña están los Mossos de Escuadra, pues en el País Vasco está la Archancha y no sé si hay más. ¿En Valencia tienen otro nombre o...? No tengo ni... La Guardia Urbana, ¿no? O no, esos son los locales de Barcelona, creo. Bueno, no sé. La Archancha. Llama a la Archancha se persona en el gimnasio y cuando bajan al sótano, pues se encuentran, la verdad, con una escena dantesca. Se encuentran todo lleno de sangre, se encuentran a la víctima, que efectivamente era una mujer negra, era de... te digo ahora mismo de dónde era... de Nigeria. Era una mujer de Nigeria cuyo nombre era Maureen Ada Otuya. Vale. Se la encuentran al borde de la muerte, falleció a los 2 días después. Con las piernas atadas, las manos atadas, al cuello también. Y en el sótano del gimnasio estaba repleto de bolsas llenas de restos humanos, de armas tipo cuchillo, katana, un poquito de todo. Vale. Fotografías de mujeres aparentemente inconscientes. Vale. En posiciones obscenas, digamos. Vale. Y se encuentran al dueño del gimnasio, que era Juan Carlos Aguilar, lleno de sangre, con las manos en la masa, ¿no? Como se suele decir. Lo detienen y Juan Carlos le dice a la policía que todo ha sido un ataque de ira, que le pasa mucho últimamente, que cuando se dio cuenta ya la había matado y no sabía, como que entró en pánico, no sabía cómo quitársela de encima y la iba a cortar en cachitos para deshacerse del cuerpo, que había sido todo, ya te digo, un brote de ira, que desde hace 4 años así le venía pasando, que perdía el control y como que tenía flashes de la realidad, y que esto se debía a un tumor cerebral, ¿vale? Vale. Y que le llevaba pasando 4 años. Pero de esto te hablaré un poquito más adelante, porque no era tan así. Como él contó, ¿no? Y te voy a hablar un poquito de quién era el dueño de este gimnasio, ¿vale? De Juan Carlos Aguilar. Pues Juan Carlos Aguilar era del País Vasco, nació en Baracaldo, Vizcaya, en 1965. No se sabe mucho de su familia como tal, o sea, de su infancia, solo que los padres eran, parece ser, pastores de ovejas, no de los que dan sermones. Sí, no estamos en Estados Unidos, no. Aquí los pastores suelen ser de animales. Bueno, de ovejas, de cabra, no sé lo que tenían, ¿vale? Pero pastores. Y que tenía un hermano mayor que se llamaba José Luis, ¿era? Sí, José Luis. Y fue José Luis quien introdujo a Juan Carlos por el amor y la pasión por las artes marciales, ya con la edad de 10 años, ¿vale? Vale. Se dice, o Juan Carlos dice, porque yo no he visto nada, ninguna prueba fehaciente de esto, que tuvo una infancia dolorosa y traumática, según él. Vale. No sé qué le pasó, si es que los niños se metían con él, no lo sé, porque no hay información. Pero él dice que a través de las artes marciales como que mitigaba esta angustia que él tenía por dentro. Vale. Los hermanos crecen, siguen súper interesados en las artes marciales y aparte se ponen muy de moda aquí en España, sobre todo el kung fu y el karate. Entonces dicen, oye, que nos encantan las artes marciales, que esto está de moda, ¿por qué no abrimos nuestro propio gimnasio en Bilbao? Y así lo hacen, abren el Zen 4. Vale. O Zen 4, no sé, es Zen y el numerito 4. Vale. Pues la verdad que les iba bastante bien con el gimnasio. Pero ellos no eran nada. Ah, gracias. Era la pregunta que iba a hacer, digo. Cinturones negros, profesores, maestros. Sé que Juan Carlos, no sé si antes o después de abrir el gimnasio, había sido 3 veces campeón del mundo de Kung Fu. Que tampoco sé si es verdad, quiero decir.
Ah, No, no he visto la medalla. vale, vale, vale. Pero en ese momento, simplemente, a ver, en esa época, en el 90 y 80 y tanto, 90, a lo mejor no estaba eso tan desarrollado y cualquiera podía abrir esto. Sí, supongo que con decir, mira que soy campeón 4 veces del mundo, a ver quién lo va a comprobar. Claro, Que no sea cualquiera de China, por ejemplo, por ejemplo. ¿no? Y dice, ahora van a ir hasta allí a comprobar quién es. Pues ellos abrieron el gimnasio y la verdad que la gente le gustaba, le iba bastante bien. Pero en 1992 llega la tragedia y José Luis, el hermano, muere. Y además muere el pobre en una situación muy chunga. Muere atrapado, aplastado en un montacargas. Entonces esto para Juan Carlos es un palo muy gordo, un trauma súper, súper, súper potente, estaba fatal y decide irse de viaje a China. Muy bien. Se llevó en China un año, ¿vale? Vale. Y cuando volvió, lo hizo totalmente renovado, reformado, cambiado, era otra persona. Vale. Había estado en la provincia de Henan, o Henan, o no sé, pero me suena mejor Henan. Me parece bien. Y se había convertido en un guerrero milenario. Explícame más, por favor. Durante su estancia ahí había sido instruido por los famosos monjes Shaolin. Spoiler, se descubrió después que esto era una gran mentira, porque los monjes Shaolin no existen desde hace 300 años. Es verdad que a lo mejor pues habrá gente que se vista de esa manera en China, tipo para el turista, ¿no? Para sacar dinerico y demás, sí, ¿no? pero que como tal no están, no existe. Vale. Pero la gente se lo creyó, ¿vale? Él dijo, soy un monje Shaolin, y la gente dijo, para adelante. Según él, había estado un año entero con ellos, superando pruebas, desafíos, instruyendo y nutriendo tanto su mente como su cuerpo, y había sido instruido en el budismo y el amor. Oh. Fundó un nuevo gimnasio, allí en Bilbao, y le puso el monasterio del Océano de la Tranquilidad. Qué largo nombre. Muy largo. Vale. Impartía allí pues su conocimiento y su sabiduría y todo lo que había aprendido durante un año con los monjes en China. Había sido, como te he dicho, 3 años campeón de Kung Fu, según él. Y la verdad que iba todo el día, se rapó al cero, iba todo el día con túnicas o kimonos o como se llame eso, que no lo sé. Vale. Que parecía la verdad que un monje chino. Ah, vale, no el kimono de Kung Fu, sino lo que es la túnica de los monjes. Eso, con sus collares de maderita. En plan budista, en plan Claro, monje budista, sí, pero, sí, pero vale. guerrero. Vale. Él era airbender. Ay, me encanta. Y además sería un guerrero del aire, ¿no? Porque lo llevaba todo para adelante. Como airbender. No sé lo que es la verdad. Es que este hombre, no sé. Bueno. Pero bueno, es verdad que tú ves la foto y cuela. que parece un monje chino. ¿Qué más puedes pedir? O sea, un monje chino vasco. Está todo. Entonces esto lo llamó mucho la atención de tanto de curiosos como de medios de la comunicación, de los medios de comunicación y celebridades tales como Punset, Pepe Navarro, le hicieron entrevistas a este hombre y se creyeron de verdad se creyeron de verdad su cambio, su estilo de vida, su filosofía, y en las entrevistas pues él aparecía con el típico el kimono naranja, rapado. Lo peor es que me suena. Que me está sonando de haberlo visto pues seguro que la en algún lado. Porque era, de chica. Ya te digo, volvería en el 93. Y los hechos ocurrieron en 2013, creo que te he dicho. Todo este tiempo él estuvo siendo un monje. Y él soltaba frases en las entrevistas como una persona cuando está al límite se ve su verdadera naturaleza. O tenemos muchos frenos como animales que somos y a través de las artes marciales intentamos potenciarlos.
Y las palabras eran como un mantra que repetía e instruía a sus alumnos y seguidores o discípulos, no lo sé, que lo seguían desde toda España. Todo el mundo quería ser discípulo del maestro Aguilar, del Shifu Aguilar. Ok. Creo que se decía Shifu. Ese no era ¿Quién? el profesor de Kung Fu Panda, a lo mejor es por eso que se pues llama puede Shifu, ser Shifu. pero a lo Puede mejor es... Es que creo que Shifu es como maestro en... Vale, será por eso. A todo esto, Juan Carlos estaba casado y tenía 2 hijos, ¿vale? Pero la verdad que nos importa entre poco y nada para la trama de esta historia. Vale, nada que ver con... Nada que ver. Además se ve que a él tampoco le importaba mucho, porque se llevaba todo el día viajando por España, haciendo sus tournées. Sí, sus espectáculos. Él iba haciendo espectáculos. Y estuvo a punto de 2 veces jodérsele el chiringuito. ¿Por qué? Una vez fue en Marbella. En 1997, que vino aquí a Marbella a hacer un show, no sé si al Starlight y a la Plaza Toro, donde vendría. Pero, por lo visto, el espectáculo o la demostración o lo que fuera que hiciera mostraba una violencia extrema, que eso no es usual en este tipo de prácticas. Entonces la gente como que le rechinaba un poquito. Vale, ya a lo mejor en esa época había un pelín más de conocimiento sobre esto, Imagino, ¿no? que sí, y la gente decía, oye, pues que las artes marciales no es violencia realmente, ¿no? Bueno, no sé. Y aparte como que había mucha gente famosa involucrada y como que esto hizo más bombo. Vale. Y la otra vez fue en el año 2000, en Espinosa, que está en Burgos, que es el pueblo de donde eran los padres de este hombre, ¿vale? Vale. Y él hizo un espectáculo allí que la entrada costaba la friolera de 1.200 euros. ¿Qué me estás contando? ¡Qué exageración! Y él en ese espectáculo, el cartel decía, o como fuera que lo anunció, que iba a empujar un coche mientras tenía una lanza puntiaguda aquí, en la garganta. Qué bonito. No lo hizo. Se dedicó todo el espectáculo a hacer acrobacias y romper ladrillos. Vale. Y la gente pues se sintió ¿estafada? Un poquito. ¿1.000 cuánto has dicho? 1.200. 1.200 euros de entrada. Por ver un tío romper ladrillo. Ni Bad ni se atrevió a tanto. Yo entiendo que en esos 1.200 entraría como que a lo mejor tú ibas a aprender también algo, ¿no? Sí, una masterclass, ¿no? Sí. Empieza por lo bajito, para la masterclass. Pues había gente, las pagaron. Pero bueno, aún así la gente siguió creyendo en este señor, siguió siguiéndolos, siguió queriendo ser su discípulo, hasta que no, a partir de 2004 las cosas se le tuercen un poquito a Juan Carlos. El socio, que tenía un socio que no sé quién era. El que llevaba el gimnasio a lo mejor. Sí, porque tenía 2 gimnasios, tenía el que fundó con el hermano y el templo este. Sí, el del nombre largo. El del mar de la tranquilidad y algo. Templo del océano de la tranquilidad. Yo ya le he cambiado el nombre. Pero bueno, que total, que lo deja el socio. Empiezan a llegar la amenaza, yo entiendo que por payaso. La mujer sí, por fantasma. La mujer lo deja, le pide el divorcio y se le va haciendo bola un poco todo. Y hasta que llegamos a 2013. Él siguió de 2004 a 2013 con sus cosas, pero la verdad que no era tan famoso, tan potente como antes. Por lo que fuera. Tío, es que yo entiendo ya o sea, al principio cuando empezó, vale, ¿no? Que pueda seguir con esta bola así, pero después la comunicación avanzó mucho y se abrieron muchos gimnasios, tanto de Kung Fu como de karate, como de un montón de cosas. Y había ya como más conocimiento de las artes marciales y todo eso, que demasiado tiro para adelante, yo creo que demasiado para lo que avanzó de rápido la cosa. A ver, que el tío sabría, pero de saber
a ser un monje Shaolin. Claro. Que a Ahí lo un mejor te poquito. dice, pues Pepito, que cinturón marrón sabe más que el monje Shaolin este. Puede ser. ¿No? Como de raro. Pues lo dicho, llegamos a 2013, el 25 de mayo de 2013, que son 8 días antes de lo que te he contado al principio, que fue el 2 de junio. Fatal, Loli. A las 3:20 de la madrugada, ¿vale? Juan Carlos se sube a su coche y se da una vueltecita y se encuentra con Jenny Sofía Rebollo, colombiana, madre de 2 niños, que estaba pasando por un momento económico bastante malo y había decidido, o no había tenido más remedio, como lo queramos llamar, de prostituirse. Vale. La subió al coche, se la llevó al CEN 4, al gimnasio, para tener relaciones sexuales, y una vez allí Juan Carlos la maniató, le hizo fotos sexuales, bueno, la mató, y empezó a diseccionar su cuerpo. Vale. Esa foto y esos trozos de cuerpo fueron encontrados cuando la policía entró En las bolsas. en la bolsa. Cada parte del cuerpo de esta muchacha la fue escondiendo tanto en el gimnasio, en el tatami, en el falso techo. No quiero imaginarme cómo le haría aquella. Yo creo que no le dio tiempo. Vale. También la escondió en su apartamento, y otras partes las tiró al río, a las Rías Baixas. Vale. Y él siguió con su vida normal. Él siguió dando clases en el gimnasio y esos alumnos compartieron tatami con los restos de esta mujer que estaba ahí debajo. Dios, perdón por De hecho, se afirmó posteriormente, que ahora te lo contaré, que alguno la tocó. Y Juan Carlos, que de normal tenía un temperamento bastante irascible, tenía ataques de ira y esas cositas. Después los alumnos dijeron que esos días en especial estaba todavía más irascible de lo normal. Que te dice un monje Shaolin irascible cuando todo en su vida es control Sí. y paz. Pues 8 días más tarde de esto, el 2 de junio, volvió a las andadas y hizo lo mismo. Se fue a buscar a alguien y esta vez se encontró a Maureen Ada Otuya, ¿Qué fue la otra señora? que fue la otra que fue la que la vecina la vio. Ya te digo, de Nigeria, prostituta también, y le hizo lo mismo que a Jenny. El resto, pues, lo que te he dicho. Destacar que fueron 9 horas de sufrimiento, que por eso, porque no te dice a qué hora la vecina la vio, pero te dice que salió a buscarla de madrugada. 9 horas de sufrimiento, pues yo he calculado que sería por la mañana. Golpes, asfixias, vejaciones, un poco de todo. Tenía 29 años y logró zafarse, pedir ayuda. Aquí fue cuando la vecina la vio, pero desgraciadamente estaba tan mal que a los 2 días falleció en el hospital. Joder. Llegó al hospital en coma. Joder. Pues bueno, cuando la policía detiene a este hombre, como hemos dicho, él le cuenta que todo se debe a un descontrol sufrido por un tumor cerebral, Vale. que desde hace 4 años lo tenía, bla, 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 bla. Esto él se refería a que, según él, otra vez, porque todo esto es siempre según él. Vale. Nada médico, nada. Ahora te voy a dar el dato médico. Pero esto era que, según él, estando en China, él hizo como una subida de 5.000 y pico metros o algo así, y sufrió una muerte inminente. Vale. Y desde entonces, pues tiene pérdidas de memoria, pierde el control, tiene un tumor y tiene ataques de ira espontáneos y no distingue de la realidad de la ficción, por así decirlo. Vale. Según él, su pensamiento va más lento, tiene desconexiones y el cerebro se le para. Ok. Y todo esto era cuento.
Ajá. porque se le hizo una resonancia o lo que sea que se le tenga que hacer, y los médicos, un diagnóstico médico dijo que lo que Juan Carlos tenía era un quiste aracnoideo en el temporal izquierdo de naturaleza congénita. Y tú dirás, ¿y esto qué es, María? Pues sí, te lo iba a preguntar ahora mismo. Pues según Google, que lo sabe todo, esto es una cavidad en el cerebro, ¿vale? Que está llena de líquido cefalorraquídeo. Se forma en las aracnoides, que son las membranas, una membrana que cubre el cerebro, ¿vale? El cerebro y la médula espinal. Son lesiones benignas que suelen ser asintomáticas y que se descubren de forma accidental, tipo a lo mejor te hacen un escáner de cuerpo completo y sale que tienes eso. Pero que como mucho, te puede dar dolor de cabeza o mareo. Vale. Y que al ser benignas, pues no necesitan de medicación. Es verdad que en algunos casos a lo mejor más extremos te las quitan, pero porque a lo mejor ya sufre migraña o es verdad que en casos rarísimos puede tener pérdidas de memoria, pero ya está. Vale. Total, que todo mentira. Imagínate cómo estaba España, totalmente conmocionada, Después de haber visto a ese señor en la tele. al enterarse que el monje Shaolin el monje Shaolin vasco, es falso. ¿Y fueron a investigar a China o pidieron los documentos en China y dijeron...? Sé que investigaron, pero yo creo que a China no fueron. Yo creo que pidieron documentación. Y dijeron, mentira, dijeron, cochina. Mentira, sí. Sí, cuentos chinos era. Total, que bueno, la investigación siguió su curso, se descubrieron pues algunas otras cosas así de su pasado y llegamos al juicio que fue el 15 de abril de 2015. Vale. Juicio por asesinato de 2 mujeres a las que previamente había vejado, maltratado y a una de ellas descuartizado, a la otra porque no le dio tiempo. Y por supuesto pues fue súper mediático. Había más de 100 periodistas allí, in situ. Vale. El primero en declarar en el juicio fue Juan Carlos, pero antes de que él declarara, la secretaria judicial leyó un documento que él mismo había escrito días antes, en el que reconocía los 2 asesinatos, aunque no reconocía la intencionalidad, por así decirlo, porque según él había sido un arrebato, ni ensañamiento. Vale. Actué de forma súbita, imprevisible e inesperada. Y por lo visto esto simplemente era una estrategia para que le rebajaran la condena, porque en todo lo que había sido la investigación no había mostrado ninguna ganas de colaborar y no había pedido perdón nunca por nada. Vale. Claro que no dependía de él, había sido algo espontáneo. De hecho, ni pidió, ni pide, ni pedirá perdón, nunca se ha mostrado arrepentido. Juan Carlos estuvo muy frío, muy calmado, muy tranquilo. Se negó a responder las acusaciones particulares, pero cuando el fiscal José María Morales lo interrogó, lo admitió todo, verbalmente. Vale. Ató a Jenny los brazos y la agredió hasta matarla, y Juan Carlos le dice sí. Le dio patadas en el cuerpo, y Juan Carlos le dice sí, lo reconozco. ¿Diseccionó el cuerpo? Sí. En cuanto a Maurín, ¿la agarró y la llevó hacia adentro y la ató por las muñecas y por el cuello? Sí. ¿La estranguló con cuerdas y bridas? Sí, o sea, todo. Tras esto, la acusación dejó claro que Juan Carlos pues disfrutaba manteniendo prácticas sexuales de dominación con mujeres sometidas a él, indefensas, desmayadas o privadas del sentido. Y eso lo demostraba además en las fotografías y vídeos que él tenía. Las golpeaba hasta darles muerte y recogía estas prácticas en soporte fotográfico para su posterior disfrute. Valiente. Sí. El acusado fantaseó, planeó y ejecutó el crimen de Maurín con el ánimo de saciar sus instintos asesinos. Salió con el vehículo a buscar una víctima.
Cuando la policía encontró a la joven, como te he dicho, estaba en el suelo, como detrás de unas colchonetas, media escondida, tapada con una sábana. Tenía bridas en las piernas, tenía en el cuello 2 vueltas de cinta americana, debajo de la cinta americana tenía 5 vueltas de cuerda y una brida. Joder, Y las manos también las tenían atadas con brida. casi nada. Casi nada. Vamos, se la escapa la pobre. Juan Carlos lo tenía todo súper pensado porque buscó una víctima, como se dice, de un perfil súper Sí, que nadie la va a buscar, nadie la va a vulnerable, buscar, que no... de un estrato socioeconómico bajo, nadie la va a echar de menos, entre comillas, inmigrante, Sí. una presa fácil, Sí. según él, ¿no? En el juicio testificaron decenas de mujeres que de una manera u otra conocían o habían tenido contacto con Juan Carlos. Vale. Una de ellas, María Eva, de 28 años, que pone que es discípula, pero yo por lo que te voy a contar ahora creo que era discípula y que eso también implicaba a lo mejor una relación un poquito de pareja, ¿vale? Vale. Dijo que había estado junto al cadáver de Jenny sin saberlo e incluso haberlo tocado. María Eva dijo que Juan Carlos era extremadamente agresivo, que le golpeaba los pechos, el culo, el vientre, le tiraba del pelo y que él se excusaba en que esto era un desahogo para sacarse la rabia y que ella era su compañera para todo. El día después del asesinato de Jenny, María Eva estuvo con Juan Carlos, que le pidió que fuera al gimnasio y lo esperara. Ella dice que lo estaba esperando pues en el tatami y que él estaba en la habitación de al lado y que escuchaba una motosierra, un hacha, un taladro y a Juan Carlos, aparte de esto, dando gritos diciendo putas, putas, putas negras. 2 horas después de esto, le vendó los ojos a María Eva y se la llevó a la habitación donde él había estado. La tumbó en la cama, que yo no sé para qué cojones quieres una cama en un gimnasio. Y le pidió que pusiera cara de excitación y le hizo algunas fotos. Y ahí fue cuando le dijo, estira la mano y toca. Y ella dice que tocó algo frío y duro y que pensaba que estaba tocando la cama, pero lo que estaba tocando era el cuerpo sin vida de Jenny. Un trozo, porque ella estaba en trocitos. Joder. Después de esto, la chica se fue por su lado y vio que Juan Carlos se iba en su coche con bolsas de basura. Se descubrió que esto era porque estaba tirando al río algunas partes del cuerpo de Jenny. Y esto se recogió con la cámara de seguridad de la universidad. Vale. Que lo vieron. A ver, el ataque de ira no implica nada de esto. No. Nada. Según la autopsia, Juan Carlos asestó golpes contundentes a ambas víctimas. A Maureen se le encontró contusiones internas en el hígado, por ejemplo, que decían que había sido por puñetazos reiterados ahí. Y los restos de Jenny tuvieron que ser identificados por necroreseña, que es simplemente identificación por huellas dactilares. Vale. Y ahora te voy a lanzar un dato súper macabro, súper fuerte y súper siniestro. Y es que las partes blandas de Jenny, la casquería, nunca fue encontrada. Y había una lección que Juan Carlos repetía una y otra vez a sus alumnos y le enseñaba esto, y que era como súper importante para él, que los guerreros chinos que vencían en las batallas se comían el corazón del vencido para humillarlo y para como tener la fuerza del otro. Uh-huh. No hay pruebas, no hay evidencias, pero nunca se encontraron esas partes. Vale. Sí. O sea, que es posible que también haya un poquito de canibalismo aquí. Un poquito. Vale. Uh-huh. Pero ella no era una guerrera. No. Pero bueno, la pobre lucharía, ¿eh? No, sí, desde luego. O sea, fue una guerrera en el momento, pero me refiero que no fue una lucha justa. No fue una guerrera luchando contra él y que perdió una batalla.
Pues el jurado pues se encontró con un hombre muy listo, muy manipulador, muy calculador, todo lo que tú quieras. Duró 7 días el juicio y fue declarado culpable por unanimidad de 2 asesinatos con alevosía, pero sin ensañamiento. ¿Cómo? ¿Por Pues, qué? no lo sé, tía. No lo sé, yo no lo entiendo porque de hecho he buscado cuál es la definición de ensañamiento, o sea, asesinato con ensañamiento, porque no me cuadra. Y según Google, otra vez, la definición de asesinato con ensañamiento se refiere a un delito de asesinato en el que el autor del crimen ha infligido un sufrimiento innecesario y cruel a la víctima, aumentando deliberadamente e inhumanamente su dolor. En la legislación española, esto se considera un agravante del delito de asesinato, lo que implica una pena mayor. Ejemplo, si una persona asesina a otra con muchas puñaladas o si causa sufrimientos innecesarios a la víctima después de causarle la muerte o antes, se puede considerar que ha cometido un asesinato con ensañamiento. Es un agravante del delito de asesinato en sí. Yo lo que me puedo pensar es que como el cuerpo de Jenny estaba en el estado que estaba y Maureen realmente murió 2 días más tarde, no se le puede acusar de ensañamiento porque una no se ve, o sea, Por tecnicismo. por tecnicismo. Yo pienso que es No por porque eso. no se supiera, sino por simples tecnicismos de... Sí, porque bajo mi punto de vista ensañamiento hubo. Bajo mi punto de vista también. O sea, todo lo que le hizo tanto a una como a la otra, Sí. tanto antes como después, que además has dejado claro que también es después, sí, el único que puede salvarlo es los tecnicismos. Sí. Fue condenado a 38 años de cárcel. Se tuvo en cuenta que no mostró arrepentimiento alguno y que de hecho su actitud en el juicio fue de indiferencia. Hay una foto que es que la pondré porque es brutal, es de traca. Está él con los ojos cerrados, así como medio rezando, mientras pues los testigos y el jurado y eso habla, pues él está así. Y esto el juez lo recalcó antes de que el jurado se fuera a deliberar, recalcó este comportamiento que había tenido este señor durante el juicio y su carencia de arrepentimiento, para que lo tuvieran en cuenta a la hora de deliberar. Una actitud de superioridad total y absoluta. Sí. Tras el juicio, Juan Carlos fue internado en la cárcel de La Moraleja, en Palencia, pero al poquito tiempo de estar allí, ten en cuenta que el juicio fue en junio, pues el 28 de julio sufrió un ataque por parte de otro interno. Este preso que le atacó pues tenía un alto perfil psiquiátrico, ¿sí? Era muy conflictivo y además era enorme. Medía 1,90 y pesaba 120 kilos. Perdón. Bueno, estaba bien por 1,90 m. Sí, pero que era... 1,90 m grande, sí, no de los delgaditos. Cogió un cepillo de dientes afilado y le asestó numerosas puñaladas en la cabeza y en el cuello. Pero no se temió por la vida de este hombre en ningún momento. Pero aquí otra vez el ingenio de la cárcel. De la cárcel, un cepillo de dientes afilado. Fue trasladado a las Mansillas de las Mulas, en León. Allí cumple su condena y la salida está prevista para 2038. Se preveía que en 2021 empezara a disfrutar de permisos, pero hasta donde yo sé, yo no he escuchado ni he leído y estoy buscando que haya salido. Así que yo creo que siga ahí y espero que siga ahí por mucho tiempo. Sí, que no se la han concedido. Yo creo que no. Vale. Y hasta aquí... A ver, se supone que si no hay arrepentimiento tampoco hay concesiones, ¿no? Sí, bueno, aquí está el que salió hace 3 días, que lo hemos puesto. Que él está súper orgulloso de todo lo que ha hecho. Nanny Sex, por si no sabéis de qué estamos hablando. Salió hace unos días de la cárcel y él en ningún momento se ha arrepentido. De hecho, se ha descubierto que en la cárcel ha seguido consumiendo este tipo de contenido, porque no quiero decir esta palabra porque si
Sí. Sí, ya decimos de todo esto todavía, que de Feo. hecho en el post que hemos puesto de este hombre me han censurado algunos, bueno, no a mí, sino que han censurado algunos comentarios de la gente que nos ha comentado dando su opinión, me salen como ocultos, no me los muestra Instagram. Y bueno, Yo es que no entiendo el porqué de esas condenas tan pequeñas, porque este hombre ha salido porque ha cumplido la condena, pero Sí. es que la condena es ridícula. a ver, es verdad que este hombre entró en la cárcel antes de la modificación de la ley, pero aún así sí es una condena ridícula y es un hombre que claramente no se arrepiente, que claramente no es reinsertable, que claramente lo va a volver a hacer. Ujú. Sí, Y una seguidora nos ha dicho que está en Albacete, sí. así que no sé. ¿Qué te ha parecido el caso de este hombre? Pues una fantasía porque sabía como cositas, pero sabía cositas de antes de y cositas de después de, pero no había juntado que era la misma persona. Ah, vale. ¿Sabes? Como que recuerdo haberlo visto en Cruzando esta noche, cruzamos el Mississippi o algo Sí, de eso. ahí salió. De haberlo visto vestido de naranja, de un hombre que claramente era español, que no era asiático, vestido así te llama la atención cuando eres pequeña. Y tengo... Que además era un programa que se lo echaban de noche y era como muy tal, sí, Sí. ahí salió 100%. Y tengo esos recuerdos de que me llamara la atención, como haciendo la entrevista, como que era súper famoso, pero ese recuerdo de esa persona de, wow, ese monje que ha estudiado en China, ¿Ve? que ¿Te lo es un creíste, español, María? tal, sí. Y me llamó mucho la atención y después haber escuchado lo de el monje tal y cual, pero No sabías que era la misma persona. no, porque claro, yo era muy pequeña Claro. cuando este hombre volvió de estudiar con los monjes. Pues sí, era el fuerte. mismo. No sabía y tampoco sabía tantos detalles, o sea, sabía que había matado, Sí, pero no sabía, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. claro, ni que había sido de esa manera que según él un ataque de ira. Perdona, pero un ataque de ira él le pega un golpe a cualquiera y lo has matado en un momento, no Sí. haces lo previo y lo posterior. Sí. Pero bueno, así. Pues sí, estaba la verdad el hombre que estaba un poquillo... No sé, es que no sé cómo... de estos que te crees tus propias mentiras, porque él se creía su propia fantasía de que él era un monje Shaolin. Es que si no puedes montar el negocio que montó, si no se lo hubiera creído él mismo. De verdad. Así que nada, ¿tú qué me traes? Pues yo traigo un casito de Estados Unidos. Ajá. Es El Salvador que nadie pidió. Vale. ¿Vale? Un señor que se llamaba Herbert Mullin, ¿vale? Pues tiene un nombre un poquito alemán, ¿no? Sí, pero ¿No? no. A lo mejor tiene ascendencia. Puede ser que ascendente, a lo mejor los abuelos fueran alemanes, vete a saber, como Estados Unidos ¿De qué está año hecho es de, esto? de 1970. Pues lo mismo los nazis que se fueron para allá o algo de esto. Vete a saber. No dice nada de Vale. eso con referente a él, pero vamos. Hoy vamos a viajar a California en los Vale. años 70, Vale. que es tierra de hippies, surf, florecitas en el pelo y asesinos en serie. Sí. Esa fue la época. Y vamos a conocer a este señor que mataba porque según él la tierra se lo pedía, literalmente. Ajá. Así que nada, vamos a pasar por una historia que va desde la inocencia más bonita y bella hasta el LSD, hasta la paranoia y la telepatía. Un poquito de Bueno. todo es. A ver, es que las drogas eran muy fuertes en esa época. Sí, supongo que sí. Bueno, pues Herbert Mullin nació el 18 de abril de 1947 en Salinas, California. Aunque hay gente que dice que nació en Felton, que también está en California. Pero vamos, no vamos a discutir porque no tenemos nada fehaciente que nos diga si nació en Salinas o en Felton. Vale. En California. ¿Vale? Sus padres eran Martin y Jen Mullin, que eran un típico matrimonio posguerra, ¿vale? O sea, él era un ex marine o un marine retirado que era muy serio, muy rígido, muy estricto, con
aquí se hace lo que yo digo y punto. Ujú. Y su madre era devota, cariñosa y católica, ¿vale? O sea, tenía disciplina y amor, todo en el mismo pack. De pequeño era el niño que toda familia quería tener, ¿vale? Era un buen estudiante, era deportista, era educado, no se metía en ningún lío, era maravilloso. De Niño hecho, modelo. niño modelo. De hecho, en el instituto fue elegido el chico con más futuro. Ah, mira. Pero el futuro... Spoiler no. Spoiler, no, el futuro no estaba preparado para él. Ay. Tenía una relación muy cercana con su madre, que lo sobreprotegía. Su madre era muy cariñosa, lo sobreprotegía mucho. Su padre, aunque era cariñoso, pues era muy estricto y lo castigaba o le regañaba por cosas mínimas como no hacer su cama o no haber rezado antes de ir a dormir. ¿Vale? Que reza. Todo normal, entre comillas, Sí, para la época, sí, ¿no? que no tuvo una infancia traumática ni chunga ni nada. No, para nada. Herbert era muy sensible y, según algunos familiares, demasiado bueno para el mundo. Bueno, veremos. Ya veremos, ya avanzaremos. En la adolescencia, Herbert tenía dos grandes amigos, ¿vale? Dean Richardson y Jean Guianera, ¿vale? Eran sus dos mejores amigos. Dean Richardson era su mejor amigo, que lo compartían todo como hermanos, casi, o sea, estaban súper unidos, compartían partidos de fútbol, las charlas profundas sobre el sentido de la vida, planes para el futuro, todo. O sea, no me acuerdo de cómo se dice, pero uña y carne, ¿no? Sí, sí. Eso. Pero en 1965, Dean sufre un accidente de tráfico y muere. Ay, pobre. Herbert se queda Hecho polvo. Hecho polvo y monta un altar en su habitación. Reza cada noche y todos los días por él y empieza a obsesionarse con la reencarnación y la muerte. Aquí empieza a tener un pequeño cambio en su mente, como que se queda un poquito Vaya, angelito mío, que también es normal, era su mejor amigo, como un hermano, pero le afectó esto bastante, ¿vale? Sí. Y después estaba Jean Guianera, que era el amigo alternativo, ¿vale? Era el que le enseñó el lado B de la vida y quien le ofreció su primer porro de marihuana, por ejemplo. Al principio todo eran risas, música, todo diversión, pero después... ¿Le dio un mal viaje? No, se enganchó. Vale. Seguro que más viaje, más de uno le daría. Seguro. Pasaron de la marihuana al LSD y después pasaron del LSD a cualquier cosa que se pudiera fumar, tragar, inyectar, todo. O sea, de ahí para arriba, hasta donde nos lleve. Y Jim pues era ese amigo que le decía, no te preocupes, va a ser hoy nada más. No te preocupes, va a ser hoy nada más. Pero no. No era hoy nada más. Hombre, a ver, yo entiendo que de la marihuana al LSD pues hay un saltito, pero es verdad que bueno, que si con la marihuana a lo mejor tú estás, no sé, más relajado o tal, con el LSD pues ya está flipándolo en colores literalmente, que lo mismo te está hablando el mando de la tele de que la tienes al lado, pues a lo mejor dices, oye, escúchame, sí, con esto hago, a ver qué podemos más para aumentar esa experiencia. Sí. Y eso se imagino que sería lo que irían escalando. Sí. Pero también te digo, sin yo haber probado estas drogas, que yo no creo que haya algo más divertido que el LSD. Yo creo que ya era por probar. Por ejemplo, no sé, por experimentar. La heroína, ¿no? Era también muy famosa, la heroína. Pero te da el subidón. Pero es Y es un subidón, yo creo, más energético, ¿no? Más de... No, al revés. ¿Sí? La heroína es levitación. Vale. Opioides. Vale. Es relajación suprema, ida de olla. Es como están la gente en Estados Unidos. Con la de estos zombies, ¿no? Ese rollito, pero... Vale. Similar. Sí, pero casi psicodélico más que el LSD, ¿no? No, psicodélico el LSD. Lo demás era, me voy de este mundo. Adiós, lo dejo unos minutitos y vuelvo si eso. Pero bueno, al principio eran inseparables,
Los dos, fiestas, conciertos, noches de risa, pero poquito a poco Herbert empezó a echarle la culpa a Jean de su deterioro mental, porque se empezó a dar cuenta de que De que estaba un poquito perdiendo capacidades. sí, que le fallaba un poquito el norte. Y Se decía, quedó tonto como el Luisma. sí, un poquito peor, pero vamos, si no fuera por ti, yo no estaría así, le decía. A ver, Bueno, en parte seguramente tengas razón, pero la responsabilidad de cada uno, cariño. sí, Lo típico de que te decía tu madre, si tu amigo se tira por un puente, tú también te tiras, pues lo mismo. tal cual. Total, que la culpa después se fue transformando en odio. Así que la amistad No pegó acabó linche. muy bien. No. Total, tras la muerte de Dean y el inicio del consumo de droga, Herbert empieza a cambiar, como hemos dicho, empieza a írsele. Se vuelve retraído, se vuelve paranoico, obsesionado con el fin del mundo y los desastres naturales. Que también era muy típico en esa época, ¿eh? Claro, es que estamos en una época en la que todo es un poco demasiado típico todo, Sí, ¿no? sí. Como además la zona California Sí. es como hippie, todo. Bueno, empieza a escuchar voces. De hecho, se formaron muchas religiones, ¿cómo se llama? Apocalípticas o algo así. Como que se centran en esto. Sí. Pues él empieza a escuchar voces y a tener alucinaciones y creer que tiene una misión, ¿vale? Que es salvar a California de un terremoto apocalíptico. Que también somos típicos. Sí, en California sobre todo, la verdad que sí. Total, él se pasaba a partir de ahí las horas leyendo sobre terremotos y desastres naturales. Se encerraba en su cuarto a leer, a leer, a leer. Creía que la gente podía comunicarse telepáticamente, porque no pensaba que era una alucinación, él pensaba que te estaba escuchando por dentro. Estaba contigo y dice, no, tú me estás diciendo lo que sea. Nina, No, ese hombre tenía la cabeza como una boloñesa, ¿eh? total, echaba tiro. Madre mía. Empezó a escribir diarios donde anotaba los mensajes divinos y predicciones de futuro, ¿vale? Sus padres, preocupadísimos, angelitos míos, pues lo llevan a varios psiquiatras. Porque además Kit seguía siendo, entre comillas, joven, o sea que no era, Sí. no era un señor de 40 años en su casa. No, era que se le fue yendo, pero durante la adolescencia Claro, y desde la muerte de este amigo. Sus padres preocupados, pues eso lo llevan a varios psiquiatras. Y el diagnóstico, ¿cuál fue? Pues esquizofrenia paranoide, ¿vale? Pero en los años 60 y 70 la salud mental era un tema tabú y no existía, ¿vale? Ni para bien ni para mal. Para muchos sigue siendo así hoy en día. Y claro, cerraron un montón de hospitales psiquiátricos, dejaron de existir, así que Herbert, sus voces y sus paranoias, pues se quedaron en la calle. Así que ahora empezamos el recorrido de Herbert haciendo mío también, porque sí. Herbert está convencido de que tiene que hacer sacrificios humanos para salvar a California, ¿vale? Convencidísimo. Las voces le dicen, si no matas, todos van a morir. O sea, que es por un bien mayor. Sí. El 13 de octubre de 1972 le toca a la primera persona, que en este caso fue Lawrence White, que era conocido en la zona como Whitey. Vale. Whitey era un vagabundo de Santa Cruz y Herbert lo recoge haciendo autostop. Y en medio del camino, las voces le dicen que es el momento. Así que él para en un camino rural y sin más coge un bate que lleva en el coche y simplemente empieza a golpearlo hasta que lo mata. Y ese fue pues el primer sacrificio en nombre de la tierra. Y él pues se va sin más. Mullen aseguró después que Whitley le dio permiso telepáticamente para matarlo. Ah, vale. Entonces ya está. Ya está. Me dijo que estaba listo para sacrificarse por la tierra. Eso fue lo que dijo. Después, el día 2 de noviembre de 1972, un poquito menos de un mes después, le tocó a Mary Guilfoyle o algo similar, ¿vale? Que era una universitaria de 24 años y que también recogió haciendo autostop. Le venía muy bien.
esta vez las voces le dijeron que debía de desmembrarla para que el sacrificio fuera completo, porque si no, no servía. Vale. ¿Vale? Entonces, pues él, mientras va conduciendo, saca de la guantera un cuchillo y la apuñala. Después para el coche en medio del bosque y ahí la desmiembra. Vale. Después de esto, la abandona y se va a una entrevista de trabajo tan normal. O sea, sin problema. Tranquilito. Uh-huh. Y el cuerpo de Mary, por ejemplo, no fue encontrado hasta mucho tiempo después que él no confesara el crimen. Vale. Porque a Whitfield, como lo dejó en medio de una carretera, pues Apareció más o menos. Bueno, el día 2 de noviembre del 72. Vale. Pues ese mismo día, o sea, ese fue el mismo día que Mary. Sí. Después se va a la iglesia St. Mary's, se arrodilla en el confesionario y cuando el padre Tomei Henry entra en el confesionario, abre la ventanilla, lo apuñala. ¿Cuál era el motivo? Pues las voces le dijeron que necesitaban a un sacerdote. Ah, claro. Es que necesitan un poquito de todo. Claro. Y nada, él salió después de asesinarlo dentro del confesionario, pues salió tranquilamente saludando a los feligreses, nadie sospechó de nada, como, chao, hasta luego. O sea, él estaba cumpliendo su misión. El 25 de enero de 1973 le toca a Jim y a Joan Gianera, que te sonará, sí, que es su amigo, ¿vale? Herbert decide ajustar cuentas con su amigo Jim. Llega a su casa, discuten y Herbert le dispara y lo apuñala. Joan, la esposa de Jim, intenta huir, pero Herbert la persigue y la mata también, ¿vale? Mullin se dice que buscaba drogas. ¿Aquí las voces no le dijeron nada? No, aquí es que estaba buscando drogas y por lo que fuera, pues mira, le vino bien, o sea, otro sacrificio más para la tierra, pero eso que buscaba droga y venganza porque Jim le había arruinado la vida. Vale. Después de esto, el mismo 25 de enero de 1973, también asesina a Kathy Francis y a sus hijos. Después de matar a los Gianera, vale, Herbert se va a casa de Kathy Francis, que era amiga de Jim. Vale. ¿Vale? Porque cree que ella puede saber algo y que lo va a delatar. Y ya está. Sus cosas. Así que mata a Kathy y a sus dos hijos a quemarropa. Damon de 4 años y David de 9. ¿Vale? Por lo menos le disparó y no... Sí, que no sufrieron. Pero vamos, la policía cuando encontró esto se sorprendió muchísimo porque eran niños muy pequeños y era como, ¿qué sentido tiene esto? ¿Vale? Seguimos con la matanza porque él tiene que salvar a California y estamos convencidos de ello. El 10 de febrero de 1973, Henry se va al bosque, ¿vale? De paseo y se encuentra con 4 adolescentes haciendo acampada en el bosque. David Oliker, Robert Spector, Brian Scott y Mark Dravelvis. Les pregunta que si puede acampar allí con ellos, que le gustaría hacer camping allí, acompañarlos. Y como eran chavales adolescentes, así amables, no sé, lo vieron guay. Y le dijeron que sí, y aceptan, porque él se queda a pasar la noche con ellos. ¿Qué pasa? Que durante la noche, cuando los chicos estaban durmiendo, los asesinó disparándoles uno a uno. Es que no veo. Pero otra vez Mullin dijo que los chicos le dieron permisos para matarlos, porque sabían que era necesario para salvar a California. Claro. Las cosas. Y después llegamos al 13 de febrero de otra vez 1973, porque era todo una velocidad súper seguida, una velocidad loquísima. Mata a Fred Pérez. Vale. Fred Pérez era un anciano que estaba cortando el césped de delante de su casa tranquilamente. Herbert pasa con el coche, se detiene, saca un rifle y le pega un tiro en la cabeza y así sin más lo mata, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un vecino lo ve todo, anota la matrícula y llama a la policía.
Y este fue el crimen que hizo que la Que policía... la policía lo cogiera, ¿no? Sí, porque si no llegase por ese vecino, California Seguía. en esa época estaba fatal, Sí, sí, sí. ¿vale? La Y policía... además que no hay relación tampoco entre los crímenes, no hay nada que tú digas, ah, bueno, tienen el mismo, bueno, sí que es de un tiro, ¿no? Pero, No, a uno lo mató con un bate, ah, bueno, sí, a es verdad. otra a cuchillar Sí, y la pero descuartizó. los últimos sí que han sido a tiro. Sí, es como cada uno le va haciendo lo que las voces le van pidiendo. O sea, es como lo que va tocando según lo que tiene a mano. Asesino, ¿cómo se llama? Perfil total de asesino desorganizado. Sí, total. La policía de Santa Cruz estaba al borde del ataque de nervios porque en esos meses había 2 asesinos seriales en el mismo sitio. O sea, en la misma Santa Cruz. Herbert Mullin y Ed Kemper, del que ya hablaste Sí, tú, que ese era el asesino de las colegialas. de los zapatos rojos o algo así. Creo que era algo así. Sí, sí. Pues los dos estaban en la misma ciudad, así que la policía estaba en pánico, la policía, la ciudad, todo el mundo, histérico. Los detectives principales del caso de Mullin fueron el sargento Terry Medina y el detective Ed Fries, que al principio pensaron que estos crímenes eran obras de una secta o de varios asesinos, por lo aleatorio que eran los crímenes, porque Claro. es que Nada que ver. y por lo brutales también, porque de repente una desmembrada, otra... Sí, o sea, pero cuando el vecino de Fred Pérez llamó a la policía para dar la matrícula, la policía fue a buscar a Herbert Sí. y lo arrestaron sin la mayor resistencia, o sea, él se entregó, fueron allí, el tranquilito. En el coche encontraron el bate, encontraron el rifle, encontraron más evidencias. Y él, durante el interrogatorio, lo confesó todo sin ningún tipo de problema. Claro, porque él realmente no había hecho nada malo, le estaba sirviendo... Correcto. Además, él dijo, sí, los maté, era necesario. ¿Acaso no me entienden? No. No, cariño, no. Pero Angelito estaba Sí, sí, convencidísimo. O sea, Sí. él Si al final dice, joder, qué pena de desperdicio de personas, que se ha quedado el pobre para pues, allá, como la jaca largaba y total, qué lástima, pero él estaba convencidísimo, en todas. Pues, el juicio comenzó el 30 de julio de 1973. La defensa, obviamente, alegó locura. obviamente. Mi cliente escucha voces. Es que yo creo que esta persona es inimputable. Yo no sé si la meten en la cárcel o no, pero yo pienso que es inimputable, que es psiquiátrico de cabeza y toda la vida ahí, pobrecito mío. No era la época para eso. Ya. Pero a día de hoy hubiera sido. O quizá le hubieran hecho caso Es que antes. es como el de las naranjas. Es que, ¿qué le va a hacer? Es que no da para más. No da para más. Bueno, la defensa, Angelito, alegó locura. Mi cliente escucha voces, cree que salva al mundo y no sabe lo que hace. Eso fue lo que alegaron. Pero la fiscalía, liderada por Christopher Colte y Jeff Roswell, argumentó que Mullin era capaz de planear, cubrir sus huellas y distinguir entre el bien y el mal. No planeó una mierda. No planeó una mierda, no cubrió una mierda porque dejó uno tirado en la carretera. Dejaba a todo el mundo tirado donde se le plantara. Y lo del bien y el mal, pues no sé cómo ha podido ser capaz de discernir sobre eso porque no, tampoco hay nada que te diga que... No. Además, él puede discernir en el bien y en el mal. Él puede saber que matar está mal, pero... Por un bien mayor. Es que si no mato, me muere todo el mundo. Es que estoy ahí, tengo que hacerlo. Yo lo entiendo, quiero decir. Que bajo su pensamiento... Bajo su pensamiento es que no podía hacer otra cosa. No, es que no había elección. Además, bien mayor. Justo como el de la jamonera, el de la rista de naranjas para dormir, él decía que él no quería matar, que su fin no era matar, que él tenía que matar porque si no, en este caso él era un poco moría. más egoísta, era él, pero que él no hacía daño y este tampoco. Bueno, sí, descuartizó a esta mujer, pero después de haberla matado, que él no quiere hacer daño, que es como, ostras, que lo tengo que hacer. Es que si no lo hago, se lía. Se lía, se muere todo el mundo aquí. Pues durante el juicio soltó alguna frase ilustrativa muy mona, que no os preocupéis, las víctimas me dieron permiso telepáticamente.
Qué lástima. Además, él tratando de tranquilizar a la gente, que tú también seas familiar de una víctima y escuchar esto, No, sí, dices sí, tú, o sea, sí, aquí nos estamos riendo, pero los pobres familiares jodidos, ¿eh? si no los mataba, habría un terremoto y todos hubiéramos muerto. Es que claro. Mi familia conspiró para bloquear mi desarrollo, que Ay. eso es como, me lo saco de la nada. Sí, sí. Pero bueno, finalmente el jurado, entre el asombro y el horror, lo declaró culpable de 2 asesinatos en primer grado Vale. y 9 en segundo grado, ¿Por qué? porque vieron Que no estaba que bien. no estaba bien del todo y dijeron, bueno, Hombre, esto es que lo más que se le podría imputar aquí, que seguramente, bueno, no porque has dicho 2, pero yo lo único que lo imputaría como culpable en cualquier caso es el del amigo, la mujer y la... sí, y los niños de... Porque eso lo hizo por odio, ¿no? Sí, pero bueno. Igualmente le cayó cadena perpetua sin posibilidad real de libertad, Sí. ni condicional ni de ningún tipo. Y el presidente del jurado escribió una carta que se hizo muy famosa a Ronald Reagan, Ajá. que era el presidente en ese momento de Estados Unidos, culpando que estos casos, porque al parecer en esa época en Estados Unidos hubo varios casos de gente... Que se le fue la pinza. Sí, Vale. con problemas mentales, y culpándolo directamente a él por el cierre de hospitales psiquiátricos y por dejar a gente suelta como Mullen. Pues sí, y por las drogas y... En este caso, bueno. Después de eso, en la cárcel, Herbert siguió tratamiento, bueno, le recetaron un tratamiento dentro de la cárcel, porque sí que fue a la cárcel, no fue un psiquiátrico. Uh-huh. Él se dedicó a la pintura y a la poesía una vez medicado, no dio ninguna entrevista, no buscó ningún tipo de fama, presentó 11 apelaciones y todas fueron rechazadas, y en 2022 murió a los 75 años de causas naturales, ¿vale? Duró. Uh-huh. Para lo malamente que tenía la cabeza, duró. Claro, pero es que una vez que lo medicaron... No, sí, pero me refiero que la gente de post-droga se queda bastante mal, en general. Sí, sí. De hecho, aunque bueno, tampoco estuvo tanto tiempo tomando droga. No, a ver. Intenso, pero corto, pero intenso. Sí, él estaba a lo que daba. Después de que él falleciera tampoco hubo ningún apocalipsis ni nada, pero pueden decir que es alguna teoría conspirativa nueva o no lo sé. Pero bueno, después tenemos alguna que otra curiosidad. ¿Más? Porque Mullen tenía obsesión por la numerología y las fechas. Uh-huh. Y al parecer todos los asesinatos los cometió en fechas importantes y especiales para la numerología y para él, porque así salvaba más gente. Sí, o sea, más delirio. ¿Vamos? Vale. Y que una de las voces, por ejemplo, que le decía las cositas, eran los Beatles. Ah, muy bien. Los Beatles, a través de sus canciones, pues le decían también... Pues que dejara de escuchar las canciones, hijo. Le decían cositas, pases, tareas, le mandaban deberes los Beatles, hay que ver, ¿eh? Es que... Y... Hey Jude, es chunga. Qué lástima. Y nada, en su diario escribía cositas, y también durante el juicio intentó convencer al juez, que el juez no estaba para nada por la labor, por el tipo de política y demás que llevaban en esa época, de que él podía curarse. Estaba convencido de que podía curarse si le ponían una tele y una radio. ¿Para qué? Para curarse. Ah. No me pidas qué hay detrás de eso, no qué hay más allá. Herbert estaba convencido de que si a él lo ponían con una tele y una radio, él se curaba. A ver, que probablemente eso de que se pudiera curar fuera verdad, porque al final un esquizofrénico paranoide lo medicas y es una persona bastante funcional y normal y tal. No dio ningún tipo de problema, fue un preso modelo, todo bien. Pero lo de la tele y la radio... Eso fue antes de entrar en tratamiento, eso fue durante el juicio. Y nada, después su familia nunca jamás volvió a hablar ni a dar ningún tipo de entrevista, ni nada. Y ya está, aquí termina la historia de El Salvador de California que nadie pidió. Y pobrecito, la verdad. Sí. O sea, pobrecita las víctimas, obviamente, pero claramente esta persona no estaba bien. No.
sí, ya se quedó traumatizado, las drogas le hicieron porquería. Vamos. Yo conozco, bueno, casos, por ejemplo, de gente que por droga ha matado a su familia en un, ¿cómo se llama? En un episodio del mono, del Señor de la Sí. Abstinencia, tal cual, y que ha matado a sus padres, por ejemplo, y esto, igual que el monje Shaolin decía que era un ataque espontáneo de ira, tal cual, por abajo, y era mentira, yo creo que realmente la gente, bajo los efectos de las drogas, llega a hacer cosas muy chungas. Sí. Véase Rosita, el asesinato de Almansa, el exorcismo de Almansa. Pero es que este hombre ya no era solo la droga, es que este hombre era un estado mental muy, 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 muy alterado. Sí. Y que realmente él no era consciente bueno, sí que era consciente, pero en su realidad era todo lógico. Claro. Además, el hecho de que no se preocupaba de esconder a nadie, es como él No. asesinaba y se iba a seguir haciendo sus cosas. Y el presidente del jurado que dio esta carta, que escribió esta carta a Reagan, pues la verdad que toda la razón del mundo, porque la salud mental es súper importante y es un claro ejemplo este caso de que si este hombre hubiera estado debidamente medicado, diagnosticado y tal, pues seguramente no hubiera hecho nada. No, de hecho estaba diagnosticado, los padres lo llevaron a varios, sí. pero le dijeron que no había nada para él en aquella época. Pues sí, pues yo no lo conocía, la verdad, no conocía este caso, me ha sorprendido, es una locura de caso. Y chungo el tema este de que se podría haber evitado todo, yo creo. Yo creo que también. Porque el pobre, la verdad, que lo pasó muy mal con el amigo. Después le vino toda la droga y eso para la cabeza del chaval, encima un chaval, pues se ve que no lo soportó. No. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. Espero que no haya sido muy horrible con mi tos y mi voz nasal, que parezco un pitufo. No te preocupes, yo la tengo siempre. No, tía, esto aquí. Uf. Y nada, seguidnos en Instagram, en Spotify, en Evox, en Podimo, en YouTube. No sé hablar y se me ha olvidado. El concurso, el sorteo, que os apuntéis. Apuntarse al sorteo, recomendar a amigos. Y no sé, ya no mendigo más. Hasta aquí el mendigueo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Me lo bebí enterito.